En esta ocasión hemos preparado un programa bien interesante. Sé que siempre digo lo mismo, porque siempre intentamos ofrecer entrevistas e investigaciones novedosas. Pero en esta ocasión, la información que vamos a compartir con todos vosotros es absolutamente reveladora. Porque hemos charlado con una persona que se encuentra en el meollo del secreto OVNI en los Estados Unidos. Se trata de Robert Fleischer, un periodista alemán que mantiene unas excelentes relaciones con miembros de la comunidad de inteligencia estadounidense y con poderosos políticos de ese país, lo que le ha permitido mantener encuentros y conversaciones con militares, espías, empresarios y políticos vinculados con los programas de investigación OVNI del Pentágono. Es más, ha llegado a participar en encuentros discretos entre estos personajes en los que se hablaba, atención, de un plan de 5 puntos para revelar poco a poco a la opinión pública mundial la existencia de los ovnis. También se hablaba en esos encuentros de que existe una guerra secreta entre los máximos representantes de los partidos republicano y demócrata de los Estados Unidos contra un estado profundo que estaría en posesión de tecnología extraterrestre. Y esto explicaría por qué se está filtrando tanta información a la prensa sobre el asunto OVNI. También se hablaba de que ese estado profundo en realidad está dirigido por los propietarios de las más poderosas corporaciones del complejo militar industrial y personajes muy oscuros de la comunidad de inteligencia. También se hablaba de que la posesión de esa tecnología alienígena sería la clave para dominar el mundo en este siglo. Y también se hablaba de cuál es el papel de Rusia y China en este juego de poder. Y muchas más cuestiones que creo que no os debéis perder de ninguna manera. Bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. OVNIs, tecnología extraterrestre, conspiraciones, el complejo militar industrial, el estado profundo. Entramos de lleno en un mundo de secretos y poder. Empezamos. Pues estamos con un investigador, divulgador y periodista alemán que últimamente está dando mucho que hablar porque tiene muchísima información sobre todo lo que hay alrededor del Pentágono respecto a los ovnis. Además, ha entrevistado, ha hablado largo y tendido con algunos de los personajes científicos, militares y políticos estadounidenses que se encuentran detrás de toda esta trama vinculada a la investigación del fenómeno OVNI por parte del Pentágono y también a la divulgación de la realidad OVNI o del secreto OVNI, ¿no? Que también hay planes en ese sentido, por lo que acaba de comentar ahora Robert Fleischer, que es nuestro protagonista de hoy, en una charla que acaba de ofrecer en un congreso aquí en Madrid organizado por Prisma Publicaciones. Y lo hemos abducido para preguntarle sobre estas cuestiones y fundamentalmente sobre un interesante congreso al que ha asistido hace algunas semanas, en el que han participado científicos, militares y políticos vinculados a la investigación del fenómeno OVNI oficial por parte del Pentágono y por parte de diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos. Además, una reunión a la que no podía asistir cualquier persona, sino tenía que ser con invitación, y tengo entendido, Robert, que no te permitieron grabar dentro de la sala, ni audio ni vídeo. Sí, es verdad. Este era el acto inaugural de la Fundación Sol, un think tank estadounidense creado por el patólogo profesor Gary Nolan y el antropólogo Peter Skafish. Y este think tank, esta fundación, quiere abordar todos los temas relacionados con las consecuencias de la divulgación de la información OVNI. Es decir, primero, la existencia de la vida no humana, de inteligencia no humana en nuestro planeta, y luego las consecuencias, las repercusiones de esta tecnología avanzada que se supone que está en programas ultrasecretos escondidas hasta hoy en día. Entonces, en este acto inaugural no hubo mucho espacio, era una sala de 300 personas y querían invitar a la gente más implicada en todo lo que tiene que ver con las repercusiones, ¿no? Entonces, eran científicos, estaban expertos de la defensa, militares, pero también de la inteligencia, algunos pocos periodistas
y yo tenía el chance de participar también como periodista. Y la razón por la cual no se podía grabar era justamente porque también se hablaba de cosas muy sensibles. ¿Sabes? Si tú organizas un encuentro de personas que realmente poseen secretos, que conocen los secretos reales, ¿no? Debes hacerlo de modo de que no se produzca algún accidente, ¿no? Podría ser que alguien lo graba o lo está emitiendo en directo por internet, y eso no querían hacerlo. Querían controlar el resultado de esta conferencia hacia el público, y eso lo entiendo perfectamente. No es nada de escondido ni nada de errado. Es solo que el alto nivel de los protagonistas de esta conferencia simplemente ha requerido esta medida. ¿Y quién está detrás de esta fundación? La Fundación Sol, que es quien organizaba este congreso, este encuentro. ¿Quién está detrás? Bueno, organizado por el profesor Gary Nolan, que es profesor catedrático de la Universidad de Stanford. Es patólogo, ¿no? Es patólogo, pero ha llevado a cabo una serie de investigaciones científicas. Ha trabajado mucho con Jacques Vallée en la investigación de residuos, de supuestos residuos de ovnis estrellados. Ha encontrado y documentado una serie de anomalías en estos restos, y también hay un número de otras personas vinculadas a la fundación que también figuran en el sitio web, como por ejemplo Jacques Vallée o Beatriz Villarroel, que también es una astrónomo del Instituto Nórdico de Física Teórica en Suecia. Un empresario que se llama Jonathan Berte de Bélgica, que trabaja en el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces es un grupo de gente que conoce este tema y que intenta abordarlo de una forma organizada y científica, y también ganar la ayuda de otras personas en abordar este tema. Háblanos de algunos de los participantes. Por ejemplo, hablabas de una astrofísica, Villarroel, que creo que es de origen español. Astrónoma, no, es sueca. Sueca. Es sueca, su nombre es español porque su familia es medias española. Vale. También habla español muy bien, pero es sueca. Y también hubo entre los ponentes, por ejemplo, la científica en estudios religiosos, Diana Pasulka. Había también un científico en ciencias políticas que se llamaba Jairus Grove, de la Universidad de Hawái, pero él no estaba presente en persona, estaba por Zoom. Sí. Pero a mí me interesan fundamentalmente algunos de los participantes, ¿no? Por ejemplo, esta astrónoma, Villarroel, ¿por qué estaba ahí? Porque hizo un trabajo muy interesante, ¿verdad? Sí, a mí me parece fascinante este trabajo de Beatriz, porque ha investigado, ha desarrollado un estudio, una forma de estudiar placas históricas de fotos de los años 50 que se tomaron desde la superficie de la Tierra hacia el cielo. Entonces, en estas placas tienes un panorama enorme de todas las estrellas en los años 50. Me imagino que son fotografías tomadas desde observatorios astronómicos. Sí. Pero con muy alta resolución y un ángulo muy, muy grande, ¿no? Bueno, ella, claro, esto eran un gran número de placas fotográficas y luego de estrellas y sectores que tenías que mirar, y ha desarrollado todo un sistema con inteligencia artificial para comparar estas capturas, y ha encontrado algunas anomalías muy extrañas. Resulta que en los años 50, en el año 52, no debería haber objetos en el espacio, en el órbito de la Tierra, que sean artificiales, ¿no? Porque nuestro primer satélite, el Sputnik, de la Unión Soviética, lanzó solo en 57. Pero ella ha encontrado en estas placas fotográficas algunos objetos que están ahí y luego desaparecen de repente. De una foto al otro ya no están ahí.
Y resulta que dos de estos eventos se produjeron en el mismo día que se produjo una oleada de avistamientos de ovnis sobre la capital estadounidense, en Washington, D.C. Porque había una oleada de ovnis muy importante, creo que era en julio de 1952, ¿no? Y específicamente en 2 fines de semana hubo como un pico de avistamientos, y justamente durante esos picos se observaron esos objetos en el espacio y no se sabe qué eran esos objetos. Es decir, que en esas fotografías del año 52 aparecen y luego esos objetos han desaparecido cuando en esa época no existían satélites. Exactamente, sí. Y ahora la pregunta es, ¿qué podría ser? Hay que añadir que solo son pequeñas como puntos luminosos, ¿no? No se puede ver ninguna estructura, ninguna forma, ni nada, pero el hecho en sí de que hay algo que no debería estar es muy curioso. Y otro de los participantes era Christopher Mellon, que contó algunas cosas bien interesantes. Dinos quién es Christopher Mellon y qué es lo que reveló en ese encuentro. Christopher Mellon trabajaba por el gobierno estadounidense en el Pentágono hasta el año 2004. Su posición más alta era Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence. Yo no sé cómo traducirlo. Sí, es algo así como subsecretario de Defensa para la Inteligencia, sí. Algo así. ¿El número 3 o el número 4 del Pentágono? Sí, es verdad. Él es protagonista de todo este proceso de divulgación que presenciamos actualmente. Él ha también conseguido los 3 videos que fueron publicados por el New York Times en 2017. Esos vídeos en los que se observan platillos volantes que han sido grabados por las cámaras que llevan incorporadas los cazas de combate. ¿No? Esos 3 vídeos famosos que se filtraron y que se pusieron en todos los informativos del mundo, ¿no? Exacto, sí. Y Christopher Mellon es una persona que gestiona, digamos, un poco detrás de las cortinas o detrás del escenario las cosas, ¿no? Él está en contacto con todos los demás, con Luis Elizondo, el ex jefe del programa secreto de investigación OVNI en Pentágono, y también es una de las personas que apoya a la Soul Foundation. Y durante su discurso en la Universidad de Stanford ha expresado básicamente 2 cosas. Primero, el hecho de revelar la existencia de una inteligencia no humana que es tan superior a la nuestra podría causar el caos global. Entonces, todo este proyecto de revelación podría ser una verdadera caja de Pandora. Entonces, hay que pensar muy bien en cómo divulgar este tipo de información, sobre todo porque también se trata de la tecnología recuperada, que está supuestamente, según lo que se opina o lo que se indica, se encuentra en estos proyectos ultra secretos, pero es tecnología que podría reemplazar las tecnologías que usamos actualmente. Hoy en día el mundo está completamente o de una gran parte dependiente del petróleo. Y este hecho también es importante para comprender o entender el papel de la moneda de Estados Unidos, porque todos los negocios de petróleo se llevan a cabo con el dólar, ¿no? Entonces, ahora, si de repente surge una tecnología que reemplazaría el petróleo, ¿qué pasaría con el dólar? ¿No? ¿Qué significaría esto para el papel de Estados Unidos? Bueno, eso lo del dólar, y eso no lo ha dicho Christopher Mellon, pero esas son las consecuencias de las que se habla. Entonces, esto es, sí. No, te iba a decir que entonces Christopher Mellon no estaba a favor de una divulgación abrupta de la existencia de inteligencias no humanas que nos están visitando, sino que es lo que contabas tú básicamente en tu charla, sino que está a favor de una revelación paso a paso. Además, me llamó la atención
una de las frases que pronunciaste en tu charla, hablando precisamente sobre la conferencia de Mellon en la Fundación Sol, en la Universidad de Stanford, y es que él decía que había que ir acostumbrando a la gente poco a poco respecto a la existencia de esas inteligencias no humanas que nos visitan, del mismo modo que la gente ya está acostumbrada al peligro de una guerra termonuclear. Es decir, que habría que acostumbrar a la gente a la amenaza, digamos, extraterrestre. No, decía más en concreto, no he dicho todo lo que dijo. Vale. Ha dicho más concretamente que si eso se divulga, será un gran choque para todo el mundo, será un choque ontológico. Uh-huh. Es decir, que la gente pierde la fundación de su existencia, ¿no? Todo el sistema de valores, todo eso va a caer. Entonces eso será un gran choque, pero dice también que al final del día la gente se acostumbrará a esa nueva situación y no perderán su sueño, tanto como la gente no pierde su sueño por el hecho de que los misiles rusos o chinos están apuntando a las grandes ciudades norteamericanas, ¿no? Uh-huh. Entonces solo será un gran choque en un primer momento, pero después pueden surgir buenas cosas. Y eso era el segundo punto que ha subrayado en su discurso, que dice que el mundo actualmente está en un estado en el que precisamos realmente un cambio urgente, porque dice que estamos enfrentados a problemas muy grandes como los desafíos de la inteligencia artificial, el cambio climático, la migración masiva. Esos solo son 3 ejemplos de los problemas que, según Mellon, a las que solo nos podemos enfrentar si nos unimos como humanidad, encontramos una identidad común para superar estos problemas. Yo opino que tiene razón, es que de alguna manera hay que encontrar una manera de tomar decisiones todos juntos, ¿no? Porque si cada nación decide por sí misma cómo debería actuar sobre un cierto problema, hay problemas que nosotros como una humanidad tenemos que tomar juntos. Y Christopher Mellon dice, ¿y qué podría ser más apto, más, no sé cómo decirlo? ¿Qué podría, más operativo. ¿Qué podría ser más operativo para unir a la humanidad que la revelación de la existencia de una inteligencia superior, no humana, que está en el planeta a la que nos debemos enfrentar todos juntos? Y esto lo dice una persona que ocupó un cargo muy relevante en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en realidad el número 3 o el número 4 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sí, pero claro, pero de alguna manera yo solo puedo decir que sí, tiene razón. Además, hay que añadir, durante esta conferencia en la Universidad de Stanford se presentó también la enmienda planeada por el líder de la mayoría de los demócratas en el Senado. La ley Schumer, una ley para la divulgación controlada de la inteligencia no humana, ¿no? Digamos que en ese congreso también se presentó esa ley. ¿Quién la presentó? Esta ley fue presentada por el antiguo coronel Carnell de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que era colega del David Grush, del informante David Grush, que también era un oficial del grupo de trabajo UAP en el Pentágono. UAP, sobre el fenómeno. UAP, como se dice en español, UAP. Y él ha presentado en su discurso, entre otros, este plan de divulgación controlada que habían concebido en el Pentágono, ¿no? Un plan en 5 etapas, 5 fases, creo, con el fin de recuperar el control sobre esos programas súper secretos. Pero además, uno de los fines principales era de evitar una divulgación catastrófica. Una revelación catastrófica. ¿Y qué podría ser esta revelación catastrófica? Lo ha dicho. Ha dicho, podría ser que los chinos o los rusos lo divulguen antes de los Estados Unidos, pero también puede ser que la inteligencia no humana se divulgue antes, ¿sabes? Se dé a conocer. Sí, se diera a conocer. Esa es una cosa que también ha dicho Christopher Mellon. Ha dicho,
¿Quién nos dice que la inteligencia no humana no va a cambiar su comportamiento una vez se sabe de su existencia en el mundo? Puede ser que ellos van a empezar a mostrarse. De forma muy clara y muy masiva. Sí. Y esa ley con la que se pretendía una divulgación, primero lo que se pretendía es tomar el control de todos esos proyectos ultrasecretos que lleva a cabo el Pentágono de los Estados Unidos, que son proyectos absolutamente opacos, en los que seguramente hay invertido una millonada para hacer vaya usted a saber qué. Y entonces lo que planteaba es esta ley, que sacaron o que propusieron una serie de senadores de los Estados Unidos, era tomar el control de todos esos proyectos para divulgar la realidad del fenómeno ovni o de la existencia de esa inteligencia no humana y hacerlo de forma ordenada, ¿no? Y sobre todo de tomar control de las tecnologías que ellos tienen en su posesión, porque la ley también contenía una cláusula de expropiación a los contratistas del Pentágono que están en posesión de estos materiales, de esos residuos. O sea, material extraterrestre estamos hablando. Estamos hablando ovnis estrellados, recuperados de alguna forma, que se estaba estudiando para intentar a sacar provecho para fines estratégicos. Uh-huh. Es decir, cuando hablamos de contratistas, hablamos de empresas armamentísticas que trabajan con el Pentágono en el desarrollo de todo tipo de armas y de tecnología de defensa. Sí, hablamos Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, grandes empresas del complejo industria militar. Uh-huh. Y al final, ¿qué pasó con esa ley? Porque la defendieron una serie de senadores estadounidenses y al final el Senado ¿aprobó esa ley o no la aprobó? Al final fracasó. Esta enmienda... Era una enmienda. Era una enmienda, ya estaba aceptada por el Senado, pero debía ser discutido por la Cámara de los Representantes, ¿no? El Congreso. El Congreso. Bueno, el Congreso consiste de la Cámara de los Representantes y el Senado. Y el Senado, vale. Entonces, pero no podría entrar en vigor esta enmienda por algunos motivos desconocidos. Algunos senadores muy poderosos se opusieron. Entonces, suprimieron la cláusula de expropiación, también suprimieron este comité de vigilancia que debía vigilar a la publicación de documentos, archivos y todo eso. Y lo que queda ahora es solo la colección de documentos de varias agencias en los archivos nacionales de Estados Unidos, pero también las agencias pueden decidir por sí mismos si quieren o no divulgar su información, lo que es un problema, ¿no? Lo que significa que las mismas agencias que han ocultado este secreto durante décadas seguirán haciéndolo en el futuro. La única positiva es que ahora ya no se pueden financiar proyectos con acceso controlado que el Congreso ignora. Eso es la única novedad de esta ley. O sea, que quedó muy, muy descafeinada, sí. Absolutamente descafeinada. Y tú hablabas en tu conferencia también de una reunión en la que participaron agentes de inteligencia, contratistas militares, políticos, científicos vinculados con la investigación del fenómeno ovni, una reunión secreta o discreta, muy discreta, en la que se hablaba de la posibilidad de comenzar un proceso de divulgación ovni. ¿Quién participó en esa reunión? Bueno, parece que esta reunión fue organizada por un think tank en Virginia, en Estados Unidos. Entonces no era el gobierno oficialmente, pero según los que participaron, sí había el gobierno detrás o alguna estructura de la inteligencia, porque los participantes eran todos expertos del ejército, de la CIA, de la DIA, gente así, ¿no? Y se encontraron ahí para debatir sobre cómo, supongamos que Estados Unidos, Rusia y China habrían recuperado materiales extraterrestres o extraños y con características nuevas, y cómo vamos a divulgar esta realidad
al mundo sin que esto causa un caos enorme. Y esto ha sido el propósito de esta conferencia. Y entonces uno de los participantes era el científico Harold Puthoff, que él mismo ha sido involucrado en todo tipo de proyectos secretos que te puedas imaginar, ¿no? Él contó en la Universidad de Stanford de cómo era esta conferencia. Al principio el grupo se dividió en varios grupos. Cada grupo abordaba un tema especial, digamos, las repercusiones económicas, las políticas, las religiosas, no sé qué. Y en su grupo habían dividido las repercusiones entre más 9 y menos 9, diciendo que menos 9 es lo más negativo que puede haber. Y al final constataron que en su grupo habían llegado completamente en el ámbito del negativo, es decir, las repercusiones solo en su ámbito que estaban aportando eran tan negativos que no podían aconsejar proceder con el proyecto de la divulgación. Y luego Harold Puthoff habló con otros participantes de otros grupos y resultó que ellos también habían llegado al negativo, es decir, que aunque habían sido tan positivos sobre la divulgación de esta tecnología, del hecho de que no estemos solos y todo eso, al final han llegado a desaconsejar la divulgación. Y otra cuestión muy interesante que comentabas en tu charla es que 2 senadores que apoyaron la procedencia de esta ley, la ley sobre la divulgación OVNI, eran 2 personajes, o son 2 personajes muy importantes. Uno de ellos, Marco Rubio, no me acuerdo del nombre del otro senador. Schumer. Vale, Schumer. Y estos 2 no son 2 cualquiera, sino que están en el Comité de Inteligencia y son lo que tú has llamado aquí la banda de los 8, que son los 8 senadores que tienen acceso a los mayores secretos de los servicios de inteligencia. Son los que forman parte del Comité de Inteligencia y son los que tienen en sus manos todos los secretos. Algo así, ¿no? Explícame. Sí, bueno, la banda del 8 es un concepto que surgió después de la comisión de Church en los años 70-80, cuando se supo por primera vez que los servicios de inteligencia habían hecho una cosa completamente ilegal y el Congreso se dio cuenta de eso. Entonces, como remedio, han inventado este concepto de la banda de los 8. La banda de los 8 consiste de los líderes de la mayoría y la minoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, así como los presidentes y los vicepresidentes de las comisiones de inteligencia en el Senado y en la Cámara de Representantes, así como el portavoz de la Cámara, creo. Entonces son 8 personas en total. Estas 8 personas son las únicas a las que se informen sobre las cosas, las operaciones realmente sucias de la CIA, las operaciones cubiertas, ultra secretas. Y resulta que estas 8 personas deberían saber lo que ocurre en estos proyectos secretos, pero no lo sabían. Y por este motivo han creado esta enmienda. Porque no se han informado los servicios de inteligencia sobre estos programas, sino solo supieron de la existencia de esos programas a través de los informantes, como David Grush y como todos, una cuarentena de personas que ahora está denunciando la existencia de esos programas. Tú en tu charla comentabas unas declaraciones de Marco Rubio en el sentido de que él ha accedido a varios de estos informantes que le revelan determinadas cuestiones sobre estos proyectos secretos, programas secretos de investigación OVNI, de recuperación incluso de tecnología OVNI y de la puesta en marcha también de proyectos de tecnología inversa, es decir, utilizar esa tecnología extraterrestre para replicarla y con eso construir todo tipo de tecnologías, incluido armamento y aeronaves. Y Marco Rubio llegaba a hablar de la existencia de un complejo militar industrial secreto. Interno. Interno. Esto es súper conspiranoico.
es súper conspiranoico, claro. En Wikipedia eso, el estado profundo se denomina una teoría de la conspiración. Claro, pero eso es lo que ha dicho el vicepresidente del Comité de Inteligencia en el Senado. Ha dicho que sí es verdad, sí es cierto lo que dicen esas personas y son, como subraya, son personas de muy alto rango que han trabajado en altos cargos del gobierno. ¿Por qué deberían inventarse este tipo de historias? Si es cierto lo que cuentan estas personas, tenemos un problema, porque eso significa que existen dentro de las estructuras oficiales del gobierno unas estructuras inoficiales, secretas, con gente que creen que no deben reportar a nadie, que creen que pueden hacer lo que quieran, que disponen de medidas que no podemos imaginarnos. Eso sí es un problema. Y para mí esto, todo lo que presenciamos actualmente en el Congreso estadounidense, apunta a esta posibilidad de que los parlamentarios, los diputados del Congreso, se están dando cuenta de que si esto es verdad, eso significa que ellos, como los representantes del pueblo, no tienen ningún poder para decidir nada, porque ellos están ahí para tomar decisiones, pero si no tienen el poder, si existe una estructura ilegal que puede hacer cosas, imagínate, si es cierto que realmente disponen de una tecnología alienígena, recuperada, no sé, como el rayo de láser o no sé, el portal a otras dimensiones o platillos voladores que utilizan para contrabanda de armas o no sé qué, ¿sabes? Cosas que no nos podemos imaginar. Eso sería un catástrofe. Y entonces, por este motivo, y yo supongo, esta es la razón por la cual los partidarios de los dos partidos, los demócratas y los republicanos, están actuando de una forma tan unida en esta cosa, de todas las cosas, ¿no? Porque en todos los demás temas se están disputando y todo, pero en cuanto a los ovnis están completamente de acuerdo. Hay un grupo que se llama UAP Caucus, un grupo de parlamentarios de ambos partidos políticos que está progresivamente trabajando en revelar la existencia de estos programas, y ahora la última noticia que es ahora están contratando con el informante David Grush para que él les ayude a sacar a la luz estos sucios secretos. Es tremendo, es decir, que los propios senadores y congresistas se están dando cuenta a raíz de toda esta información sobre el fenómeno OVNI, que hay toda una serie de proyectos ultra secretos vinculados a supuestamente tecnología extraterrestre y replicar esa tecnología extraterrestre, algo de lo que no tienen conocimiento, y eso supone que si no saben eso, ¿cuántas cosas no sabrán? Es como si existiera un gobierno paralelo del que no tienen ni idea ni siquiera de cómo se financia, y lo que están tratando precisamente ahora es de sacar a la luz todo eso para mantener ellos cierto control. Los representantes del pueblo se están dando cuenta que los representantes del pueblo no tienen el control de muchas cosas que están pasando. Correcto. Eso es el problema, que están intentando averiguar si es cierto o no. Pero imagínate, tienes el antiguo inspector general de la inteligencia, que es representante legal de David Grush. Uh-huh. Hay una investigación que está todavía en marcha sobre las alegaciones de David Grush, sobre estos proyectos. Entonces, el rango de las personas que realmente está a favor de esta divulgación, a favor de saber, pero ¿qué hay? ¿Sabes? Es tremendo. Es que detrás del escenario, como se dice, la gente está muy preocupada por la existencia de estos programas. David Grush es un oficial de inteligencia que ha ocupado diferentes cargos y que fue a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos, bajo juramento, que él tiene conocimiento de decenas de personas que están participando en estos proyectos ultrasecretos de recuperación de tecnología extraterrestre y tecnología inversa, que es algo absolutamente secreto, de lo que no tienen conocimiento incluso altos cargos del gobierno, y que incluso ha llegado a declarar que para acallar a algunas personas que estaban dispuestas a dar a conocer esta realidad, se han llevado a cabo operaciones de asesinato, es decir, que se ha eliminado a gente porque iba a hablar.
Y cuando en 2022 he entrevistado a Christopher Mellon, él me contó una historia, solo mencionó brevemente que iba a encontrar a una de las personas involucradas en este programa ultra secreto y de repente, solo 2 semanas antes de que iban a encontrarse, se murió de repente. Y yo me digo, bueno, si Christopher Mellon me cuenta esta historia en este contexto, no me puedo imaginar o sea... Claro, estamos hablando de un tipo que fue el número 3 del Departamento de Defensa y te cuenta esto, claro, ¿qué no contará en otros ámbitos y qué no sabrá? Y sabes, y eso significa que la revelación del secreto de los ovnis causará toda una avalancha de otros secretos que serán puestos a la luz, ¿no? Eso sería un catástrofe para el estado profundo. Imagínate, porque el estado profundo solo puede ser tan poderoso porque nadie sabe de su existencia. Si tiene representantes en cada rango, en cada posición más o menos importante en el gobierno, todas esas personas serán comprometidos de un día al otro. Pero sí existe este estado profundo que imagínate que no reporta a nadie, que hace lo que quiera, que no está bajo el control del Congreso estadounidense, que posiblemente incluso dispone de tecnología muy avanzada al punto que no lo podemos imaginar lo que pueden conseguir con esto. Esto es decir, que el estado profundo representa una amenaza mucho más importante que solo la existencia de la inteligencia no humana. Y eso significa que es una amenaza, un grave peligro para la democracia en sí, para todo nuestro sistema de la sociedad. Y entonces, si esto es cierto, el estado profundo debe eliminarse en cuanto antes. Al respecto de todo lo que estás contando, en tu conferencia hablaste de uno de los informantes que también fue a declarar al Congreso de los Estados Unidos, un marine que se encontró en Indonesia con una escena de película y que indicaría precisamente la existencia de esa tecnología inversa, es decir, que ese estado profundo habría conseguido replicar la tecnología de los ovnis, de los swaps, y que está utilizando esa tecnología para construir sus propias aeronaves secretas. Cuéntanos esto. Desde luego, esta sospecha de que esas estructuras ilegales ya disponen de alguna tecnología avanzada. Porque imagínate que, digamos, en los años 40, posiblemente detrás del ovni estrellado en Nueva México, en Roswell, llevaron a esos residuos a la base militar de Wright-Patterson. Y luego, ¿qué hicieron con esto? A un cierto punto debían involucrar a la industria privada, que son expertos en el desarrollo de tecnología volante, ¿no? De cosas, naves y todo, aviones. Y parece que el gobierno estadounidense solo había entregado estos residuos a una sola compañía, una sola empresa. Y esta empresa lleva décadas estudiando esta tecnología. Ahora la pregunta es, ¿a qué punto han logrado sacar provecho de esta tecnología? Entonces, aquí entra en la historia el marine Michael Herrera. Michael Herrera, a finales de los años 90, creo que era 98, estaba en una misión humanitaria después de un terremoto en Indonesia y debía vigilar desde un cierto punto elevado en la selva la entrega de cajas con bienes, con comida y todo eso. Y desde su punto de vista observó en la selva un objeto que giraba, que estaba gris metálico y que giraba, y eso le atrajo su atención, ¿no? Entonces él y sus colegas decidieron ir a mirar lo que hay detrás de este objeto. Entonces se acercan a este objeto y ven una estructura enorme como un platillo volador, pero del tamaño de un campo de fútbol, entonces enorme, pero con una superficie metálica, pero con características que realmente parecían ser producidas por seres humanos, ¿no? Como nosotros trabajaríamos en superficies metálicos, ¿no?
Fue entonces que este grupo de marines fue sorprendida por otros soldados sin distintivos en uniformes negros que llevaban unos equipos como aparatos de visión nocturna muy avanzados de la última generación, de la que solo disponían los grupos élite de las Fuerzas Armadas. Y les dijeron, ¿pero qué estáis haciendo aquí? ¿Estáis locos? ¿No debéis ver esto? Y les deshacieron de sus armas y de todo, y les amenazaban de muerte. Y mientras ellos estaban viviendo todo eso, veían también como algunas cajas que parecían ser cajas de armas se estaban cargado en este aparato volador que estaba flotando por encima de la superficie, no estaba posado en la tierra, sino estaba flotando en el aire. ¿Y cómo era este aparato? Pues como una campana, como una cúpula girando, gris metálico, y lo describe muy, muy bien. Es que me falta el vocabulario en español ahora, lo siento. Te explicas muy bien, no te preocupes. Gracias. Y al cabo de un rato, esta operación de cargar las cajas en el aparato se acabó. El aparato se levanta unos metros y luego desaparece con una velocidad de, él estima que era como 6.000 kilómetros por hora. Entonces una velocidad impensable para nuestro concepto tecnológico, ¿no? Y entonces esos soldados no marcados, sin distintivos, les llevan a los marines fuera de ese sitio, les acompañan, les devuelven sus armas, les dicen que no lo digas a nadie, sino os vamos a matar. E incluso unas semanas después de este evento, el testigo Michael Herrera dice que estaba estacionado en una base militar americana en Japón y se acercó un teniente coronel, también sin distintivos, que le dijo que no hablara de eso, sino le matarían, y debía firmar un acuerdo de no divulgar nada lo que había visto. Un acuerdo de confidencialidad. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso significa que había alguna colaboración, algún grado de algún vínculo entre este coronel teniente en la base militar de Japón y esto, lo que ocurrió en la selva de Indonesia con estos soldados sin distintivos. Y eso hace pensar que tal vez toda esta gente pertenecía a algún proyecto, algún grupo ultra secreto no confirmado que actuaba fuera de todo control. Porque ¿qué estaban haciendo? ¿Contrabando? ¿Qué era eso? ¿Qué han transportado? ¿No? ¿Drogas? ¿Armas? No se sabe. Es que también he preguntado a mis propias fuentes, son gente, digamos, en la posición de saberlo, y ellos se le toman muy en serio a este testigo, Michael Herrera. Digamos que son fuentes conocedoras de la existencia de estos proyectos. No puedo decir nada más. Pero son fuentes informadas. Si yo digo que son fuentes informadas, sí, son fuentes informadas, sí. Uh-huh. Y al hilo de lo que estamos comentando, resulta que hace tan solo unos días, a finales de febrero de este año, de 2024, ARO, que es el organismo encargado oficialmente de la investigación del asunto OVNI, del asunto de los swaps, da a conocer un nuevo informe. Y en ese informe tú encuentras un párrafo, yo creo que muy llamativo, en el que se alude a esta tecnología inversa, un proyecto de tecnología inversa que se desarrolló durante varios años en el Pentágono. Ofrece poca información este informe, pero que creo que ofrece información suficiente para sospechar de muchas cosas. Cuéntanos en primer lugar qué es ARO, para los oyentes que no sepan de qué se trata esta organización, qué es ARO, qué es este informe, por qué se da a conocer este informe, y háblanos sobre ese párrafo tan concreto. Bueno, ARO es la Oficina para la Resolución de Anomalías en todos los dominios, y todos los dominios es el órbito, la atmósfera y el mar.
porque este fenómeno no solo ocurre en el aire, sino también en el órbita y bajo el mar. Y este informe ha sido encargado por el Congreso para dar luz a las medidas tomadas por los servicios de inteligencia, como ocultar la verdad sobre los ovnis, cómo eran involucrados en distorsionar la verdad, la propaganda, cuáles eran los proyectos secretos acerca de los ovnis y todo eso. Era claro desde el principio que iba a existir una versión clasificada y una versión no clasificada, y entonces la versión no clasificada es a la que me refiero ahora. Tiene 63 páginas. Un informe que dice básicamente que intenta más o menos volver a la posición oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de los años 60, ¿no? 70, que no hay ninguna prueba de ninguna actividad extraterrestre y que no hay ninguna prueba para la existencia de esos programas de ingeniería inversa ni nada. Dice también el informe que, bueno, los testigos se equivocaron o se tomaron otros proyectos por proyectos de recuperación de ovnis, se han equivocado o no han dicho la verdad y todo. Pero hay un parágrafo que me llamó la atención porque se dice en esta versión no clasificada, pública, se dice que se ha averiguado un programa secreto con acceso controlado especial que ya existía y que se había extendido por una misión de ingeniería inversa de ovnis recuperados. Y luego, tras encontrar este programa de ingeniería inversa, se ha determinado que no ha habido ninguna razón para alargar este programa, para incluir esta misión de ingeniería inversa, y por este motivo lo pararon. Pero imagínate lo que significa. Eso significa que de verdad existía un programa de ingeniería inversa que algo ha tenido que convencer a los responsables de este programa que fuera necesario alargar la misión de este programa secreto e incluir la ingeniería inversa de ovnis recuperados. Entonces, ¿cuáles eran los motivos para tomar esta decisión? Y luego, ¿cuáles eran los motivos? Esa es mi pregunta. ¿Cuáles eran los motivos para cancelar esta misión de repente cuando se supo? ¿Quién tomó esta decisión? Y de hecho hay que saber que si tú lees los libros de Jacques Vallée, en los libros de Jacques Vallée, en el último, el Forbidden Science 5, sí, describe que ya ha habido varias ocasiones en las que este programa ultra secreto de ingeniería inversa habría sido descubierta, casi descubierta, pero al último instante, al último momento, lo podían impedir. Entonces, al último momento, siempre al último, justo antes de que se diera a conocer, alguien viene que tiene el poder y para el proceso y se queda en secreto. En este contexto me pregunto, ¿pero quién ha decidido parar esta misión de ingeniería inversa después de que se conociera? Es decir, que este organismo oficial del gobierno de los Estados Unidos, AARO, que investiga la existencia de anomalías en todos los dominios, como tú acabas bien de comentar, en el aire, en la tierra, en el mar, y que es en realidad el organismo que investiga oficialmente el fenómeno ovni, aunque, como acabamos de hablar, probablemente hay otros proyectos mucho más ultrasecretos, mucho más sofisticados y con muchos más medios que están desarrollando programas muy, muy secretos y muy confidenciales. Es decir, que en ese informe de AARO lo que hace es tratar de descubrir si existe algún tipo de proyecto secreto de recuperación de ovnis, de naves extraterrestres, tecnología inversa. Y entonces a lo que se dedican es básicamente a preguntar
a ciertos organismos dependientes del Pentágono, decir, oiga, ¿ustedes mantienen un proyecto ultra secreto? Y les contestan, no. A los jefes de los contratistas del Pentágono les preguntaron, oye, ¿tenéis un tal programa de ingeniería inversa? Y ellos dijeron que no tenemos. Pues... No hay nada. No hay nada, es el problema resuelto. Claro, pero... No tenemos nada que hacer. Y hay que decir que el inspector general de la inteligencia está llevando a cabo una investigación sobre las alegaciones del informante David Grush, que ya duran más tiempo que el Arrow está en existencia. Claro, porque Arrow se formó hace muy poco tiempo. Sí. Pero llama la atención precisamente por eso ese párrafo en el que el propio Arrow que alude o reconoce o certifica que en el seno del Pentágono existieron programas de tecnología inversa, es decir, de la utilización de tecnología extraterrestre para construir tecnología humana y aparatos voladores, armas o lo que sea. Bueno, en el informe histórico que salió solo ayer, creo el 5 de marzo, se dice que este programa nunca tenía en su posesión ningún material extraterrestre. Entonces, ¿por qué se mantenía ese proyecto? Entonces no había ningún motivo para mantenerlo, entonces lo vamos a acabar. Y me gustaría realmente saber cuál es la versión clasificada de este informe, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos derecho a leer solo es el pico del iceberg, ¿no? Me llama la atención otra cosa, y es que uno de los personajes que estuvo vinculados a uno de estos programas OVNI del Pentágono, porque digamos que desde el año 2017 que se dio a conocer la existencia de un programa OVNI dentro del Pentágono que investigaba el asunto, digamos que este programa ha ido cambiando de nombre, y uno de los directores, fue Luis Elizondo, que tú entrevistaste, que ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero otro de los directores de uno de estos programas OVNI del Pentágono es un científico experto en cohetes, en misiles, James Lacatski. James Lacatski ya hace tiempo que dejó la dirección del programa OVNI del Pentágono, y Lacatski se ha descolgado con unas declaraciones en las que dice que ciertas personas le confirmaron efectivamente que tenían en su poder la existencia de varias naves extraterrestres, ¿no? Es decir, que él pudo acceder a esa información. No, James Lacatski dijo en su último libro, que se llama Revelaciones Iniciales, Initial Revelations, es un libro sobre el programa OSEP que se llevó a cabo de 2008 hasta 2010 o 2012, según quién preguntas, ¿no? Depende de lo que quién preguntas. Y en este nuevo libro dice que detrás de una reunión en el Capitolio en Washington, en 2011, creo, el autor de este libro, entonces se refiere a sí mismo, hizo una pregunta. Dijo que los Estados Unidos estuvieron en posesión de una nave recuperada con características aerodinámicas, pero que carecía de todo tipo de propulsión, de motor, de alas, de todas las características normales de aviones. Y que era un objeto de origen no humano, y que habían conseguido entrar en el interior de esta nave. Y preguntó para qué sirvió este objeto volador, qué era su misión, y todo eso. Y hay que saber que, si tú dices, él se preguntó, él dijo eso, ¿sabes? No es una prueba de nada, pero hay que saber que antes de publicar un libro, si tú eres un antiguo inteligente, un agente de la DIA, ¿no? De la inteligencia militar. Si tú quieres publicar un libro, lo debes someter a un proceso de desclasificación dentro del Pentágono que se llama Dobser Review, y eso era la única manera de poder exprimir lo que quería decir. Entonces, de ahí donde viene eso, ahí habrá mucho más información. Y he hablado con Colm Kelleher, que era el gestor del programa OSEP a la época, y el colega de James T. Lacatski, y también coautor de este mismo libro, y él dijo que él tampoco no puede decir más de lo que está escrito en este libro, porque si no tendría problemas. Tiene actualmente 3 contratos de confidencialidad
y se lo toman muy en serio estos... ¿Y quiénes eran los que le comentaron esto a Lakatski? ¿Qué tipo de personajes eran en esa reunión? No sé, no lo han dicho, no lo han mencionado. Era en el Capitolio, una reunión en el Capitolio. Sí, eso era en el Capitolio, pero no se sabe quién eran los demás participantes de esta reunión, ni para qué sirvió, no se sabe nada. Pero el libro lleva el título Revelaciones Iniciales, entonces yo supongo que habrá un poco más. Entonces el año 2024 va a ser muy, muy interesante desde este punto de vista. Bueno, simplemente para terminar, has publicado un libro con todo esto que me estás contando y mucha información más que has obtenido, un libro que se ha publicado en alemán, en Alemania, y que está teniendo un éxito tremendo porque me contabas antes que hacía muchísimo tiempo que no se publicaba un libro verdaderamente serio y con información sobre el fenómeno ovni en Alemania, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esto de convertirte en un bestseller? No, bueno, hay varios libros en Alemania, pero es la primera vez desde hace 30 años que un libro sobre los ovnis llegó en la lista de los bestsellers. Y hay una lista de la revista Spiegel Bestseller. Si tú llegas a esta lista, te puedes llamar yo soy el autor bestseller para todo el resto de tu vida, ¿no? Y eso es la primera vez desde hace muchos años. Y bueno, 500 páginas, más de 900 referencias a pie de página. Yo describo un poco para la audiencia alemana, porque los alemanes realmente no saben mucho para decirlo de forma diplomática, no tienen ninguna idea de este fenómeno y de todo lo que ocurre alrededor de Alemania y Estados Unidos. Y entonces yo hablo sobre la historia de todo eso, sobre la investigación secreta, pero también sobre las declaraciones de David Grush y cómo eso relaciona con todo lo demás que sabemos de la historia de la ufología. Y además yo hablo un poco sobre de dónde podría venir este fenómeno y sobre todo, y es interesante, en Alemania hay un par de investigadores científicos que sí tienen unas teorías muy interesantes sobre el posible origen de eso, y todo apunta a que nuestro concepto de la realidad podría ser incompleto. Es que el concepto del espacio-tiempo tridimensional podría ser solo un aspecto de una realidad más larga, y todo apunta a esta realidad más larga, y hay unas teorías de científicos alemanes que también decían eso, y es muy interesante todo eso. Pues Robert Fleischer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Federer. Y como no podía ser de otra manera, me gustaría saber qué opina Carlos Fernández, el director de Ediciones Cidonia, nuestro particular hombre tranquilo, sobre algunos de los asuntos que ha comentado nuestro protagonista de hoy, el investigador y periodista Robert Fleischer. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, muy bien preparado aquí para hablar de ovnis, un poco de tecnología extraterrestre o supuesta, y otras cosillas. Bueno, Carlos, lo primero que te quería preguntar al hilo de la entrevista que nos ha concedido Robert Fleischer. Imagínate que de repente el presidente de los Estados Unidos ofrece una rueda de prensa rodeado de los líderes de otros países para admitir la realidad del fenómeno ovni, que estamos siendo visitados por alguna clase de inteligencias no humanas. ¿Tú crees que eso podría provocar grandes cambios en las sociedades del mundo, es decir, en las estructuras políticas, económicas o religiosas, o no sería para tanto y estamos exagerando un poco? ¿Tú qué piensas, Carlos? Bueno, cambios depende cómo manejes esa información, ¿no? Yo creo que nunca va a ser un cambio, o sea, una declaración así tan radical. Yo creo que estas cosas van cambiando de a poco, ¿no? ¿Sabes? Si no quieres hacer un cambio radical, pues lo haces paulatinamente, soltando cosas de vez en cuando, y esto ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y luego es cómo manejes esa información, ¿no? En qué situación, en qué contexto,
qué es lo que estás contando. Bueno, podría ser un cambio súper radical, obviamente, indudablemente tiene su trascendencia, sin duda, si alguien así hiciera una declaración como esa, pero sería más contundente que una comunidad científica aportara unas pruebas de que existe esa civilización extraterrestre que nos visita, ¿no? Y eso sí podría provocar cambios, pero yo creo que dependerá mucho de cómo manejes esa información y qué es lo que estés contando y cómo sea la situación, ¿no? Obviamente será un motivo de reflexión para muchas personas, pero para otras pues no cambiará en nada. Precisamente lo que nos decía Robert Fleischer en esa entrevista es que una serie de personas vinculadas a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos estaban discutiendo precisamente cómo dar a conocer la realidad del fenómeno OVNI, e incluso se redactó un plan en 5 pasos para ir acostumbrando a la opinión pública poco a poco, para que al final, digamos que no hubiera grandes problemas en admitir que el fenómeno OVNI era real o que estamos siendo visitados por alguna clase de inteligencias no humanas. ¿A ti esto, Carlos, te parece factible? Que se hubiera redactado ese plan en 5 pasos, que es precisamente lo que acabas de decir ahora, ¿no? Que poco a poco podría ser la mejor forma de acostumbrar al público a esta realidad, ¿no? Sí, además, date cuenta que estamos hablando de Estados Unidos y de su visión del mundo, ¿no? Déjame que haga esta diferencia porque yo creo que es importante, ¿no? O del mundo occidental, si quieres, pero no todo el mundo tiene esa misma visión, ni mucho menos, ¿no? No sé, países, millones de personas que viven en África, la India, China, mismo, incluso en Rusia, por supuesto en América, en África, pues no se tomarán igual una noticia, o por ahí no le darán la importancia que en nuestra sociedad podríamos darle, ¿no? Y mucho más nosotros que estamos interesados en esta temática, ¿no? La temática de los ovnis. Habría gente que respondería de maneras muy diferentes, ¿no? Y posiblemente en la mayoría de las personas no le cambiaría la vida para nada. Habrá que redacte un plan, pero ese plan va dirigido a la sociedad de Estados Unidos o a la sociedad occidental. De todos modos, oye, me gustaría saberlo, me gustaría ver que algún presidente de Estados Unidos dijera que tiene las pruebas de que existe la visita extraterrestre. Estaría divertido, ¿eh? Estaría muy bien. Muy bien, muy bien. Yo siempre cuento la misma anécdota. Tú la conoces, Carlos, que en una ocasión nos fuimos a seguir una serie de avistamientos que estaban teniendo lugar en una población del sur de Orense que se llama Entrimo. Eran unos avistamientos de luces voladoras de grandes dimensiones que hacían una serie de cabriolas aéreas, un caso muy interesante. Y al final descubrimos que los principales testigos eran niños que estaban jugando en la calle, que avisaron a sus padres que estaban en el bar viendo un partido de la Copa de Europa del Real Madrid y no les hicieron ni puñetero caso, solo salieron a la calle en el descanso del partido, estuvieron viendo esos ovnis y una vez que empezó la segunda parte entraron de nuevo en el bar para seguir viendo el fútbol, ¿no? Es decir, que ellos solo vieron los ovnis durante 15 minutos durante el descanso del partido de fútbol. Y para mí esa es, no voy a decir una prueba, pero por lo menos, yo qué sé, es indicativo de que al final la gente va a seguir con su vida y sus preocupaciones van a ser las de siempre: pagar la hipoteca o el alquiler al final de mes, no perder el puesto de trabajo, que sus hijos estén bien, un problema de salud en la familia. No sé, que al final exista o no, o se lleve a cabo o no la revelación extraterrestre, yo creo que la gente al final, aparte de ese impacto inicial, va a tener que seguir viviendo como siempre, ¿no te parece, Carlos? Está claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, vamos. Por eso digo que para mucha gente no va a cambiar en absoluto, ¿no? O sea, es más, mucha gente está convencida de que existe la vida extraterrestre y de que podría venir aquí y que los ovnis son una manifestación de esa vida extraterrestre, pero no les ha cambiado la vida para nada, Claro. A pesar de estar convencida de que esto es así. Bueno. Carlos, y si fuese cierto que una serie de corporaciones del complejo militar industrial tuvieran en su poder tecnología extraterrestre que, bueno, aunque fuera de forma más o menos básica, hubieran logrado más o menos comprender, ¿qué harían esas corporaciones con ese conocimiento? Porque, claro, tú tienes esa tecnología, pero a partir
de ese momento, ¿qué haces con esa tecnología? Y también cómo actuarían los altos cargos del ejército y de la comunidad de inteligencia, conocedores de ese gran secreto. Es decir, una vez que tienes esa tecnología, que has desentrañado al menos parte de esa tecnología, ¿cómo actuarían esas empresas del complejo militar industrial? ¿Cómo actuarían los altos cargos del ejército y de los servicios secretos conocedores de ese gran secreto, Carlos? Hombre, alguien que tuviera esa tecnología que manifiestan los ovnis, incluso solo ciñéndose a lo que manifiestan en las propias grabaciones que tiene en los Estados Unidos y que han presentado filmaciones, aún ciñéndose solo a esas pruebas, el que tuviera esa tecnología sería Dios, sería lo máximo. ¿Y a qué lo aplicarían? Yo creo que como todo lo que han hecho, lo que hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia, subyugar a los demás. El que tuviera o ostentara una tecnología con esas características tan superior a lo que estamos acostumbrados a ver, y obviamente todas esas tecnologías van siempre lo militar por delante, es decir, la aplicación militar va por delante, pues se dedicarían a subyugar al resto de la humanidad. Ucrania sería, por ejemplo, por citar una guerra actual, una guerra de guerrillas apenas si alguien interviniese con una tecnología que tienen la de los ovnis. Quien tuviera esta tecnología y se posicionara en uno de los bandos, pues sería el ganador y ostentaría el poder militar por encima de todo, ¿no? Yo creo que eso va, no sé si va en la naturaleza humana, pero sí que viendo para atrás en todas las épocas, pues siempre ha sido así, ¿no? El que tiene una tecnología superior, como tuvo en su momento, por ejemplo, los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, pues ya no hubo más que discutir. Es decir, cuando hubo dos ciudades arrasadas con bombas atómicas, una tecnología superior para la época, pues ya se acabó la guerra. Japón se rindió al instante. Quiero decir con esto, que tuviera una tecnología mágica, entre comillas, como la de los ovnis, la utilizaría para subyugar militarmente al resto del mundo. Pero luego, Carlos, yo creo que no debemos olvidar la parte económica, porque quien tuviera en sus manos esa tecnología tendría un negocio estratosférico en sus manos, porque esa tecnología podría, digamos, comercializarse en la sociedad civil. Y eso sería un negocio brutal, tanto para estas corporaciones como para el propio gobierno de los Estados Unidos o ese Estado profundo, si existiese, para altos cargos del ejército, de los servicios de inteligencia. Es decir, que ahí también habría un pastel económico absolutamente enorme. Sería el gran negocio de la historia de la humanidad, ¿no te parece? Sí, sería un gran negocio. Pero si tienes el poder militar, que es el que te da la tecnología armamentística, pues lo demás viene solo. No hace falta venderle a nadie si lo puedes subyugar o lo puedes tener bajo la bota, ¿no? Si alguien tiene esa tecnología, yo creo que la aplicaría militarmente y no democráticamente ni comercialmente. De todas formas, Carlos, yo me planteo, a ver, ¿cómo demonios unas inteligencias que son capaces de llegar hasta la Tierra, aparentemente desde planetas tan distantes, van a acabar estrellándose con sus aeronaves? Porque claro, cualquier civilización o inteligencia que tenga la capacidad de alcanzar nuestro mundo debe poseer una tecnología muy por encima de la nuestra, una tecnología que para nosotros no sería tecnología, no la reconoceríamos ni siquiera como tecnología, sino como magia, ¿no? Es decir, como unas inteligencias que son capaces de alcanzar nuestro planeta luego van y se estrellan en sus naves espaciales para que el gobierno de los Estados Unidos, de Rusia, de China, quien sea, recupere esas naves estrelladas. Aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Pues sin duda. Mira, nosotros como seres humanos salimos al espacio hace relativamente poco. Solo hemos pisado como seres humanos la Luna, que es algo que tenemos aquí relativamente cerca. Nos llegamos a Marte. Imagínate a alguien que viene de un planeta que no es del sistema solar, porque en principio en el sistema solar no hay una vida y mucho menos vida inteligente, no lo sabemos, pero en principio no, por las condiciones que hay. Imagínate cuántos años por encima tiene que estar una civilización, por lo menos siglos, para llegar hasta aquí.
y cuando llegan hasta aquí se estrellan sus naves. Un fallo lo puede tener cualquiera, incluso los más tecnológicos, pero con esa tecnología que ostentan los ovnis, y eso es una tecnología extraterrestre, es decir, de gente que viene de otros sistemas solares, que llevan años luz de distancia en recorrer la distancia que nos separan de otros sistemas estelares, pues esa tecnología tiene que estar siglos por encima de la que tenemos nosotros hoy en día. Entonces yo creo que la diferencia tiene que ser muy grande, y es la capacidad para aterrizar en otros planetas tiene que estar muy bien medida, y la verdad que no tiene ningún sentido que lleguen aquí y se les moje el delco y que el motor le falle y que se estrellen, ¿no? Hombre, eso puede pasar, pero tanto como para decir que hay varias naves, todas en los Estados Unidos, recogidas, y que, bueno, eso construye toda una idea, una forma de ver el fenómeno ovni muy particular. Yo creo que eso no lo veo viable, la verdad. No creo que una civilización extraterrestre viene aquí y se le caiga digamos, la nave en Roswell. Claro, y por otro lado, aunque esa tecnología hubiera terminado efectivamente en manos humanas, lo más probable es que no tuviéramos los conocimientos adecuados para comprender la tecnología de la que está compuesta una nave extraterrestre. Es como si pones un teléfono móvil en manos de un Australopithecus, que los Australopithecus vivieron en nuestro planeta hace unos 3 millones de años. Pues, ¿qué haría un Australopithecus con un teléfono móvil? Pues no sabría ni por dónde empezar, ni siquiera sabría qué demonios es eso, ¿no, Carlos? Desde luego, bueno, yo no iría al Australopithecus, ni siquiera a los neandertales. O sea, yo diría 100 o 150 años atrás, le das un teléfono móvil a alguien de aquella época y no sabría hacer ingeniería inversa, que es de lo que se habla también en la entrevista, ¿no? Que es uno de los temas recurrentes de por qué tendría los Estados Unidos una tecnología proveniente de los ovnis, ¿no? Es decir, la ingeniería inversa se utiliza yo creo que desde todos los tiempos, ¿no? Los pueblos antiguos que invadían a otros y encontraban armas mejores, pues las perfeccionaban y hacían ingeniería inversa, es decir, sabían cómo reproducir, pero con un salto tecnológico tan grande es prácticamente imposible. Ingeniería inversa se empezó a llamar así en la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las épocas donde sí se secuestraron tecnológicamente algunos inventos, pero si le dieras un teléfono móvil a alguien de hace 100 años, no sabría ni reproducirlo ni qué hacer con él, porque no es solo la tecnología de cómo funciona esta tecnología, sino cómo reproducirla. Y que no tendrías los elementos ni para saber que, por ejemplo, hay miles de transistores en un centímetro cuadrado de un chip, ni para reproducir ese chip, muchísimo menos, ni con los elementos que había hace un siglo, pues no podrías ni saber cómo funciona, ni saber ni reproducirlo, ni siquiera reproducir los envoltorios, te diría más, los plásticos con lo que está hecho. Alguien que nos lleve siglos de diferencia tecnológicamente como para llegar aquí desde otros sistemas estelares, pues tiene que tener una tecnología que está muy distante de lo que tenemos hoy en día, que no la podríamos seguramente ni comprender, ni mucho menos reproducir. Y Carlos, hablando de otro de los asuntos que se han comentado a lo largo de la entrevista que manteníamos con Robert Fleischer, ¿tú crees posible, Carlos, que exista en Estados Unidos un estado profundo permanente en el tiempo? Es decir, un gobierno secreto que esté por encima de los distintos gobiernos, de los senadores, de los congresistas. Ese estado profundo formado por gente vinculada al ejército, a los servicios de inteligencia, a las grandes corporaciones, que siempre permanecen independientemente del gobierno que alcance el poder. ¿Tú crees que es posible que exista este estado profundo? Sería preocupante que existiese, pero creo que hay acciones que sí se hacen desde la sombra y que van más allá de lo que son los estamentos democráticos, las instituciones y los gobiernos, ¿no?
pero que haya un gobierno, digamos, alguien pensante que a lo largo de los siglos, o de las décadas incluso, que vaya manipulando desde la sombra los gobiernos como una institución, ¿no? Desconocida para el gran público, no lo creo. Lo que sí creo es que hay acciones concretas hechas desde la sombra para manipular todas las sociedades, los gobiernos y toda la sociedad en general, ¿no? Ahora, como una institución que digas, bueno, estos son los Bilderberg, son los tal, no creo que sea tan simple como eso. Y Carlos, si algún garganta profunda quiere ponerse en contacto con nosotros para revelarnos algún secreto sobre los ovnis, nosotros estamos dispuestos, ¿eh? ¿Cómo se puede poner en contacto? Sí, por supuesto, nos pueden contar lo que sea, sí. ¿A que sí? Ya que luego veremos, ¿no? Pero, claro. Luego veremos, pero sí, pueden contarnos lo que quieran. Tenemos varias vías para ponerse en contacto con nosotros. Si es por teléfono, a través de un número de teléfono móvil en el que pueden mandarnos un mensaje de audio o de texto de WhatsApp, es el 604-070-106 con el 34 delante, si nos escriben desde fuera de España. Repito, 604-070-106. Ahí pueden mandarnos mensajes de audio o de texto de WhatsApp o incluso SMS. También estamos en Twitter, en Protagonistas Insólito, estamos en Facebook como Protagonistas de lo Insólito y tenemos un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com. Bueno, también puede contactar con nosotros cualquiera que quiera contarnos alguna experiencia anómala o extraña, porque lo decimos siempre, Carlos, no hay nada con lo que disfrutemos más que investigando anomalías, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Como siempre digo, es la base de todo, ¿no? Puedes construir cualquier teoría sobre la naturaleza de los ovnis o de cualquier otro fenómeno de los que tratamos aquí, pero si no tienes testimonios o las pruebas o el material que sirve de base para esas teorías, pues no, claro, son teorías en el aire, ¿no? Pues Carlos, hasta aquí hemos llegado, que nos escuchamos en un par de semanas con más Protagonistas de lo Insólito. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, hasta dentro de 15 días. Dwight David Eisenhower, antiguo comandante supremo aliado en Europa, ganó la presidencia de los Estados Unidos en el año 1953 y tras 8 años en el cargo se despidió de la nación en un discurso que ofreció el 17 de enero de 1961. En ese discurso tan especial y tan recordado, advirtió sobre el peligro de que se formara un gobierno secreto, un estado profundo que dirigiera la primera potencia mundial desde las sombras, sin pasar nunca por las urnas. Fue Eisenhower el primero en hablar de ese gobierno secreto, de ese poderoso complejo militar industrial. Como decimos, en un ya lejano 17 de enero de 1961, Eisenhower dijo lo siguiente: un elemento vital para mantener la paz es nuestro establecimiento militar. Nuestras armas deben ser poderosas, listas para la acción instantánea, para que ningún agresor potencial se vea tentado a arriesgar su propia destrucción. Esta conjunción de un poderoso estamento militar y una gran industria armamentística es nueva en la experiencia estadounidense. La influencia total, económica, política e incluso espiritual se siente en cada ciudad, en cada estado, en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo. Sin embargo, no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. Están en juego nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestro sustento, así como la propia estructura de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno debemos protegernos contra la obtención de influencia injustificada, buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial para el aumento desastroso de un poder fuera de lugar existe y persistirá. No debemos dejar que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y bien informada puede obligar a controlar adecuadamente la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos, para que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas.
Desde que Eisenhower pronunciara estas palabras han pasado ya más de 63 años. Y nadie, mínimamente informado, puede dudar que desde entonces el poder del complejo militar industrial no ha hecho más que crecer exponencialmente. Hasta el punto de que hoy en día su capacidad de influencia política, en los medios de comunicación, en la academia, en las estructuras y gobiernos occidentales, es inmensa. Volveremos sobre este asunto, seguro, pero ahora tenemos que ir ya terminando. A veces, conocer la verdad hace daño, pero yo soy de los que prefiero conocerla. A pesar de todo, a pesar de cómo es este maldito mundo, siempre vale la pena vivir la vida. Así que, como digo siempre, intentad ser felices y disfrutar siempre en la medida de vuestras posibilidades. Paz y salud para todos.